suelo decir esto siempre al principio porque me invitan a dar una charla y voy a algún sitio y hay mucha gente que espera a un alemán y se encuentran con un canario. Entonces, yo no soy alemán, bueno, tengo un nombre alemán, mis padres son alemanes, mi padre emigró a Canarias hace 58 años, una cosa así, y yo soy canario básicamente. Soy latino, no soy alemán para nada. O sea, voy a Alemania y a la semana estoy nervioso, no aguanto aquello, entonces me vuelvo. He estudiado aquí en Córdoba, o sea que soy, vamos, español hace ya muchísimos años. Y no soy oncólogo, no soy especialista en oncología, no soy especialista en nada. La única diferencia entre vosotros y yo, suelo decirlo, es que, aparte de la edad, es que yo, después de 40 años, me he equivocado muchas más veces que ustedes. Porque en esta profesión, y en todas, los seres humanos, y en la medicina más todavía, nos equivocamos, pues nos equivocamos, ¿no? Y el tema de la oncología me ha obsesionado muchísimos años porque he vivido la época en la que no veía cáncer. Es decir, que yo terminé en el año 75, en aquella época teníamos mucho trabajo, había muy pocos veterinarios, ganábamos mucho más dinero que ahora. Teníamos un poder adquisitivo fantástico. Veías 3 perros y ya hacías el día. Hoy si no ves 12 o 15 y te acuestas a las 2 de la mañana, no hay forma. Y sobre todo por las frustraciones que he tenido con el cáncer. Y esas frustraciones las comparto con otros compañeros que les pasa lo mismo, ¿no? Sobre todo porque han vivido la misma época, ¿no? Aquí a veces viene algún compañero ya de mi edad, pero normalmente suele ser gente mucho más joven y claro, cuando han empezado a trabajar se han encontrado con el problema de cáncer y piensan que es una cosa que viene de hace muchísimo tiempo, ¿no? Pero no es así. O sea, en los años 70 yo estuve 2 años trabajando como alumno interno en la facultad en Córdoba, en cirugía, y yo no recuerdo haber operado nunca o ver al catedrático o al profesor titular operando a alguna perra o alguna gata con tumores de mama, jamás. Lo más que quitábamos es algún quiste, hacíamos mucha trauma, hacíamos muchas cosas. Patología médica, jamás. A nosotros no nos explicaron en la facultad nada de quimio ni de radio, es que no veíamos casos de cáncer. Y cuando empecé a trabajar, bueno, estuve fuera varios años y la primera clínica que monté, la monté en Bilbao. Luego nos volvimos a Canarias, mi mujer es de San Sebastián y la situación política en aquella época era una locura en los años 80 y decidimos irnos a Canarias. La clínica la traspasé a Carmen Diego, a una compañera que tiene la clínica Indauchu hoy en día, no sé si la conocéis. Y en aquella época que teníamos un trabajo impresionante, que yo monté la clínica y estaba preocupado porque tenía que pagar un montón de facturas y decía, como no vengan clientes de aquí a 2 o 3 días, la factura de fin de mes no lo voy a poder pagar. Y en 3 días, vamos, al tercer día habían en la puerta 15 pacientes. Nosotros veíamos 30 y 40 pacientes al día. Yo terminaba a veces a las 2 de la mañana y soñaba. Me despertaba a las 4 con un estrés, con una pesadilla que me veía a mí mismo abriendo la puerta y decir, el siguiente, por favor. Y en esos 3 años que estuve en Bilbao, jamás tuve que operar una perra de tumores de mama. Veíamos algún quiste con perras de 14 años, un nodulito así, que no le hacíamos ni caso. Yo nunca vi nada. Yo en el año 78 compré un libro en Estados Unidos de dermatología que hablaban de los tumores de piel. Yo los empecé a ver en el año 92, 93. Y claro, uno se pregunta qué es lo que ha pasado. No sé si ustedes habrán hecho la pregunta esa, ¿no? ¿Qué pasaba antes y qué está pasando ahora? Pero bueno, en términos generales, ese es el camino que he tenido, ¿no? Hay la frustración, esa que hablamos siempre, hace que nos cuestionemos cosas que estamos haciendo con las que no estamos de acuerdo. Es decir, porque cuando aplicamos un protocolo y fracasamos, pensamos 2 cosas. O lo he hecho mal, o sea, no he aplicado bien el protocolo, o bien el protocolo no funciona. Porque cada caso es diferente. A veces la cirugía nos ha ayudado muchísimo, porque hay animales que los operas y perfecto y no tienen más problemas y se mueren con 14 años de una cardiopatía o de un problema de renal. Pero hay otros que se complica la situación a veces y estos últimos 10 años,
las complicaciones son cada vez más frecuentes, ¿no? Entonces, no hay ninguna enfermedad actualmente en el mundo de la veterinaria que produzca más frustraciones que el cáncer, ¿no? Y de ahí la tendencia de cada vez más compañeros hacia intentar ver el problema de una forma integral. Vamos a explicar lo que entendemos por integral o lo que entendemos por integrativo, y de intentar sobre todo utilizar menos tratamientos agresivos, ¿no? Que a veces no queda otro remedio, pero el problema también es que la mayoría de la gente oye quimio y le sacan las uñas y no quieren. Y de hecho, hay un compañero alemán que me dijo la frase hace un montón de años, hace varios años, me preguntó, ¿tú sabes cuál es? ¿Se oye poco? Pues nada. Dice, ¿tú sabes cuál es el medicamento que más se utiliza hoy en el mundo occidental, en el mundo entero, para tratar el cáncer? Y lo digo tan tranquilamente porque fue así como él me lo explicó. Y yo me quedé pensando, digo, bueno, el protocolo CHOP, la ciclofosfamida, no sé qué, no sé cuánto. Dice, no, el metotrexate, el genoxal, el no sé qué. No. Sigue pensando. Digo, pensando un rato, me estuvo tomando el pelo. Y, a ver si esto funciona. Vale. Estuvo tomándome el pelo y le pregunté al final, pues dime, ¿cuál es el medicamento que más se utiliza, el quimioterápico que más se utiliza hoy en el mundo entero? Y me dice, ¿el pentotal sódico? ¿O no? Y me quedé pensando, me dejó planchado, y me quedé pensando, pues es verdad. O sea, desgraciadamente es el medicamento más utilizado hoy en día para tratar el cáncer al final. O sea, el cáncer los mata y nosotros los rematamos. Entonces, hay un libro que me recomendó un compañero de Las Palmas, que es profesor allí en la Facultad de Las Palmas, que es una biografía del cáncer, es un libro escrito hace el año 2012 en Estados Unidos, le dieron el premio Pulitzer de periodismo de investigación, está escrito por un oncólogo, es un tocho así de 1000 y pico páginas, que cuando lo vi dije, ¡jo! Pero me lo leí en una semana y se lo recomiendo a mis compañeros oncólogos y a mis amigos oncólogos también, y porque hace un estudio de cómo ha evolucionado la enfermedad desde la época de los egipcios, que ya existía, hasta hoy, pero también sobre todo porque nos damos cuenta, nos damos cuenta de las barbaridades que hemos hecho también, con la cirugía radical, con la cantidad de productos que se han probado y que han sido un fracaso, con los productos que han ido muy bien, con los procedimientos de trasplante de médula, cosas así para la leucemia, y han funcionado cosas, evidentemente, pero todo desde los años 50 hasta hoy, ¿no? Pero cuando uno lo lee, te das cuenta de que estamos que dentro de 100 años probablemente nos van a poner verdes los médicos de entonces, igual que nosotros ponemos verdes a los que hacían sangrías hace 150 años, ¿no? Pero es la época que vivimos y que hoy no estamos en posesión de la verdad. Hay un artículo, bueno, no sé si conocéis la revista Discovery Salud, os lo digo como una inyección en vena ahora al principio, no lo voy a leer, de este mes, Discovery Salud de este mes, el editorial dice, se han vuelto locos los oncólogos, y dice, esperpéntico, no se me ocurre otra palabra que defina mejor el grado de sinrazón al que ha llegado ya la cada vez más peligrosa práctica de la oncología. No sigo leyendo porque el editorial es durísimo. Y puedo estar parcialmente de acuerdo con el editorial. Incluso puedo no estar de acuerdo con el editorial. Lo que es obvio, cuando uno lee esto, es que no hay una unidad de criterio respecto a lo que estamos haciendo hoy en día con el cáncer. Hay un grupo de científicos muy importante a los cuales apenas se les da cancha, por decirlo de alguna forma, que están totalmente en desacuerdo con la forma que estamos haciendo, con lo que estamos haciendo con el cáncer. Yo he usado quimio y la gente se aburre con la quimio porque evidentemente hacemos lo que podamos, no somos dioses, intentamos ayudar, pero en los últimos años he dejado de usarlo, sinceramente. He usado otras cosas. Me he jubilado hace poco, aunque sigo yendo a la clínica los martes por la tarde a echar una mano y veo 2 o 3 pacientes y me voy corriendo para mi casa porque después de 40 años he dicho ya, mi mujer se ha protestado y he dicho ya, bueno, se acabó. Y entonces llevo una vida más tranquila. Pero no me importa probar cosas completamente diferentes y nuevas. Antes de usar pentotal, pues
probamos cosas. Nosotros los veterinarios tenemos una ventaja enorme por eso. En humanos, cuando el tratamiento llega al final y no funciona, al paciente lo mandan a paliativos. Y ya sabemos lo que eso significa. Y si quieren usar una sustancia diferente, tienen que rellenar 20.000 papeles, solicitarlo por escrito al comité de no sé qué y solicitar el uso compasivo de una sustancia determinada. Y es muy difícil hacerlo, ¿no? Los veterinarios podemos hacerlo porque tenemos la opción del pentotal. Y antes de usar pentotal, pues podemos investigar, hacer un estudio. Y voy a intentar probar este producto hasta que lo consiga. Cosas sencillas, luego voy a hablar un poco de eso. Bueno, vamos a empezar porque si no se nos hace tardísimo esto. La palabra análisis crítico os sorprende un poco porque en principio está relacionado con lo que hacemos medicina de una forma un poquito más menos agresiva, por decirlo de alguna forma. Cuestionamos y nos hacemos preguntas y muchas veces esas preguntas no tienen respuesta y cuando tenemos una respuesta se nos presentan más preguntas todavía. Entonces vivimos bastante frustrados, ¿no? Y criticamos, ¿por qué no? O sea, cuando cuestionamos y oímos opiniones diferentes a las oficiales, a las convencionales, pues aprendemos, evidentemente, ¿no? La forma más fácil es decir, oye, ¿has probado esto? Digo, yo en eso no creo. Eso es el mayor acto de ignorancia que puede emitir un profesional a la hora de emitir un juicio, ¿no? Es decir, que yo siempre pongo el ejemplo qué sé yo, de la acupuntura. Dice, no, yo no creo en la acupuntura. Digo, ¿pero la has estudiado? No. ¿La has probado? No. Pues antes de emitir un juicio tenemos que estudiarlo en profundidad. Es una especialidad súper complicada, muy difícil. Hay que formarse y después de haberse formado hay que probar. Y entonces cuando podemos emitir un juicio. Pero decir de entrada, yo no creo en eso, rechazarlo, pues es un acto de vanidad intelectual, vamos, que a mí me ha pasado. Es decir, al principio, yo no creo en la homeopatía o yo no creo en esto, bueno, y luego me han abierto los ojos y dice, coño, perdón por el taco, pero no puedes emitir un juicio sin haber estudiado y probado algo antes, ¿no? Pues en eso, bueno, análisis crítico. Entonces, otra vez, y ya hemos fastidiado. ¿Ves? Esto es la contaminación electromagnética. Bien, vamos a ver. En Estados Unidos hay una gran multiplicación de clínicas veterinarias que ofrecen servicios veterinarios integrativos. La palabra esa incomoda mucho. Os voy a enseñar un par de páginas en la que se utiliza esa terminología. Básicamente el concepto de medicina integral se basa en entender que al individuo como un todo indivisible. Tenemos la tendencia de compartimentar todo. Problema de hígado, solo tratamos hígado. Problema renal, solo tratamos riñón. Cáncer, lo tratamos como si fuese un problema localizado y no un problema sistémico. Entonces, la visión integral lo que pretende es entender que el individuo forma parte, primero, de un todo, incluso aspectos biológicos, psicológicos y sociales. Y eso está en la definición de salud y enfermedad de la OMS. Sin embargo, no se aplica normalmente. La medicina integrativa lo que hace es integrar en la medicina convencional lo alternativo y lo complementario, con el fin de darle una visión mucho más amplia. Yo pongo un ejemplo tonto que me sucedió hace poco con una nieta que tengo, que soy abuelo de hace unos meses, que empezó con 2 meses con una bronquiolitis, empezó a tener dificultades para respirar, tos, flema, fiebre muy alta. Mi hija, que es enfermera, la lleva a Pamplona al hospital, la ve el pediatra y le dice, tienes una bronquiolitis. En la sala de espera habían como 12 niños pequeños más, recién nacidos, todos con bronquiolitis. Y le dice, no, esto no tiene solución, tienes que dar nada más que broncodilatadores, como es un virus, no les damos antibióticos. A lo sumo, si la temperatura sube mucho, mójala, no sé qué, no sé cuánto. Entonces empezó a darle los broncodilatadores estos de inhaladores, que lo usan los asmáticos. La niña mejoró, estuvo 3 días mejor, pero precisaba constantemente de que le diese el broncodilatador. Entonces me llamó
mi hija y me dice, papá, esto sigue igual y no sé qué hacer. Y el médico me ha dicho que esto puede durar hasta un año, porque hasta que crean inmunidad y lo superan un año. Y digo, joder, no puede ser. Entonces llamé a un amigo médico que hace medicina natural. Él es médico de la Seguridad Social, trabaja en un centro de salud como médico de familia y por la tarde se dedica a hacer medicina natural y hace fitoterapia, hace acupuntura, hace un montón de cosas, ¿no? Y me dice, bronquiolitis, niño recién nacido, nada, Composor 8 y Composor 12, que son dos compuestos fitoterapéuticos de soya natural. Le da 5 gotas 3 veces al día de cada con un poquito de miel porque es un poco amargo y a la niña no le va a gustar. Y oye, aquello fue un tiro, aquello fue una cosa asombrosa. Quiero decir con esto que si tenemos conocimiento de fitoterapia, por ejemplo, con sus indicaciones precisas y lo que estamos haciendo no funciona, pues ¿por qué no usarlo? Entonces, la medicina integrativa lo que hace es eso, es decir, con las indicaciones precisas de lo que existe, ¿por qué vamos a negarlo? En la Seguridad Social no pueden hacer una receta de fitoterapia, porque no lo paga la Seguridad Social, entonces el paciente pues tiene que ir al herbolario, informarse por sí mismo, probar y cosas así, ¿no? Y siempre nos negamos a incorporar cosas nuevas, ¿no? Pero bueno, por ahí vamos. Pongo esto simplemente para que veáis. Oncología veterinaria integrativa. Esto es un hospital en Estados Unidos que ofrece tratamientos aparte de los convencionales e integrativos completamente. Y esto cada vez se ve más. Centro Veterinario Integrativo. Fijaros aquí, no se ve muy bien porque lo capté de la pantalla. Dice, vitamina C intravenosa. Usan eso en cáncer. La vitamina C en dosis altas no actúa como antioxidante, sino como oxidante contra las células cancerígenas. Es un quimioterapéutico muy bueno. Lo usan 2 veces a la semana en dosis de 1,5 gramos por kilo de peso. Usan ascorbato sódico disuelto en suelo fisiológico o vitamina C normal, ascórbico. En fin, son cosas que la están haciendo. Hace 15 años los médicos que usaban esta sustancia en Estados Unidos tenían que irse a México porque se los prohibía la FDA. Pero hoy día la usan así normalmente. Es muy atacada, ha sido enormemente atacada, incluso hay artículos que hablan totalmente en contra y que es peligroso. Pero la cantidad de publicaciones que hay es tan impresionante, pero claro, hay que estudiarlo en profundidad, con mente abierta, y después de estudiarlo, probarlo y coger experiencia. Antes de usar pentotal, pues ¿por qué no? Esta es esto es una cadena de clínicas, una empresa que tiene clínicas por todo Estados Unidos, que se llama Centros Médicos y Cáncer para Animales de Compañía. Y usan, cuando uno profundiza aquí, pues cosas curiosísimas, ¿no? Que no nos enteramos normalmente. Y todo esto, evidentemente, cuando un individuo enferma, pues tenemos que tener en cuenta esas cosas, ¿no? Si las conocemos, ¿no? Hoy en día no lo hacemos, hoy vamos a saco y punto, ¿no? En el cáncer es un ejemplo típico. Oficialmente se considera que el cáncer es la consecuencia de múltiples alteraciones del equilibrio de la función celular. Y hay muchas teorías al respecto, porque todavía los científicos no se ponen de acuerdo claramente en las causas del. Yo creo que es peor esto que hablar sin. Igual es porque lo muevo. Sobre las causas del cáncer, sobre el origen del cáncer. Entonces, vamos a ver si me lo coloco. Se considera que hay una alteración inicial que evoluciona en un sentido determinado de forma lineal y mecánica. Siempre se dice que hay una alteración inicial, luego hay una hiperplasia, un adenoma, luego hay una displasia, luego hay el cáncer y luego la invasión se generaliza. Este proceso, que pensamos muchas veces que se produce en 15 días, un mes, tarda años en producirse. Yo pongo el ejemplo de un compañero médico, pediatra, que se ha jubilado hace 2 años y ahora le han cortado los brazos, las manos, porque cuando estaba haciendo la residencia, no sé si fue en Madrid o en Zaragoza, para hacer radiografías en niños
recién nacidos, no te puedes poner los guantes porque no lo puedes sujetar bien en aquella época. Entonces, él no usaba guantes, incluso hacía fluoroscopia sin guantes. Y 40 años después empezó a tener problemas por las radiaciones ionizantes. Es decir, que el proceso fue enormemente lento. Las causas del cáncer siguen siendo objeto de debate, y hay muchas teorías: la teoría genética, la epigenética, la teoría que atribuye el cáncer a un metabolismo aberrante de la respiración de la mitocondria, la de la sobreproducción de radicales libres. Todo eso lo habéis oído ya, supongo. La genética atribuye el problema a una alteración, a una mutación, pero entienden que esa mutación está causada por algo, ¿no? Es decir, que las genéticas puras de transmisión padres a hijos ocupan como mucho un 5 o un 7%. La epigenética, no sé si habéis oído hablar de la palabra epigenética, que se habla cada vez más hoy en día, que son cambios heredables de la función génica, pero sin alterarse el ADN. La obesidad, por ejemplo, puede ser heredable como factor epigenético, pero es reversible. Es decir, que es muy frecuente padres obesos, hijos obesos, pero es reversible con un cambio del medio ambiente. Esta es una teoría que a mí me entusiasma mucho, porque me he leído este libro hace poco, que lo compré hace 10 años, La historia oculta del cáncer. Me ha roto los esquemas. Y lo compré en el año 2006, siempre tengo la manía de poner la fecha cuando compré el libro, me lo mandaron de Estados Unidos, y cuando lo vi y dije en el 2006, con el trabajo y todo eso, joder, de hecho no hay quien se lo lea. Y lo guardé, y preparando la charla, lo encontré, no sé por qué, se me presentó, y digo, pues me voy a leérmelo. Y lo he terminado de leer hace unos días, y me arrepiento de no habérmelo leído en el 2006. Profundamente me arrepiento, porque probablemente hubiese podido evitar muchas cosas, sobre todo en la prevención. Y él profundiza en las teorías de Otto Warburg. No sé si habéis oído hablar de Otto Warburg, o si habéis oído hablar del fenómeno, del fenómeno Warburg en la célula cancerígena. Warburg fue el tutor, por llamarlo de alguna forma, o el maestro de todos aquellos bioquímicos de la primera mitad del siglo pasado, como le dieron un premio Nobel, fue nominado muchas veces al premio Nobel, fue el tutor de Krebs, del ciclo de Krebs, y de todos aquellos bioquímicos. Las cosas que hizo Warburg en aquella época, yo tengo aquí una copia de un trabajo de él, que de una conferencia que dio en Estados Unidos en el año 56, publicado en Science, que cuando lo leí ahora, digo, joder, desde luego esto me lo tenía que haber leído yo hace 20 años. Y ahora se está repescando toda esta información y es curiosísimo, ¿no? O sea, no voy a profundizar porque no podemos pasar aquí una hora y los voy a volver locos. Básicamente lo que Warburg determinó es que las células cancerosas, todas las células cancerosas producen la energía sobre todo por la fermentación de la glucosa. Una célula sana produce el ATP por el oxígeno, por la intervención del oxígeno. Cuando una célula cancerosa empieza a ser cancerosa, lo hace porque se trastorna completamente el metabolismo del oxígeno y empieza a necesitar cantidades enormes de glucosa. Este fenómeno Warburg se está utilizando hoy en día para lo del PET, no sé si conocéis lo del PET, que les inyectan por vía endovenosa un marcador tumoral con gadolinio, es radioactivo, mezclado con glucosa, con una especie de glucosa, y en 5 minutos ocupan todas las células cancerosas del organismo, y con esta radiografía, con el PET, se puede saber dónde tiene la metástasis. Es un sistema curioso, yo lo he visto en Tenerife con un amigo que es un radioterapeuta allí, y es sumamente interesante. Y esta es una de las razones por la que muchos oncólogos ahora recomiendan a los enfermos de cáncer una dieta hipocalórica totalmente. Nada de glucosa, ni azúcares, ni fruta, ni nada. Bueno, vamos a seguir porque si no... ese problema con el oxígeno es el denominador común de todos los tipos de cáncer. Warburg incluso, él hacía cultivos celulares en aquella época también, y él
consideraba que la primera causa del cáncer era el bloqueo de oxígeno que se producía en la célula. Y incluso si tomaban cultivos celulares totalmente sanos, el simple hecho de quitarle el 25% del oxígeno, los ponía en unos frascos de cristal con unos tapones específicos, sacaba el oxígeno. El simple hecho de quitarle el oxígeno hacía que se produjese el cáncer en las células, sin necesidad de usar mutágenos, ni aditivos, ni absolutamente ningún carcinógeno, simplemente quitándole el oxígeno. Y lo curioso de esto es que precisamente todos los carcinógenos, tanto los químicos, los físicos, los biológicos, impiden la transferencia de oxígeno a la célula. Y esa hipoxia o anoxia es la que desarrolla la célula cancerosa. Todas esas investigaciones se están repescando ahora y es muy interesante porque hay terapias que se están estudiando de simplemente de inhibir la glicólisis y es curioso, pasa que lo hacen con sustancias como por ejemplo el ácido cítrico que inhibe la glucólisis o con una sustancia que no sé si conocen el trabajo con la DCA, el dicloroacetato sódico. Hace poco publicaron un trabajo en Canadá muy interesante de eso. Es una sustancia baratísima que la conseguimos por internet y que pues, yo la probaría, me gustaría probarla, pero ya. Luego la teoría de los radicales libres, eso supongo que lo habéis oído ya bastante. Según la OMS, que es una definición para mí correcta, el cáncer comienza en una célula y la transformación de esta en tumoral es un proceso multifásico, que además es lento. Y es el resultado de la integración de los factores genéticos con tres categorías de agentes, que son los físicos, los químicos. Si miráis el artículo que hemos preparado, aquí hemos puesto un 10% en la figura esta, de la página 2, de las causas del cáncer. Porque las causas, el listado de carcinógenos químicos, carcinógenos físicos y biológicos es interminable. Normalmente se le da mucha importancia a los factores de riesgo. Edad, obesidad, dieta, falta de actividad física, la inflamación crónica, etcétera, etcétera, etcétera. Pero chapoteamos hoy en día en una sopa química de la que no somos ni conscientes. Y nuestros perros y gatos iguales. Ahora vamos a hablar un poco del tema porque tenemos una carga tóxica encima impresionante. Sabiendo incluso cuál es la causa, porque sabemos cuál es la causa del cáncer, no hacemos absolutamente nada casi por evitarla. Podemos evitarla a nivel individual, pero a nivel colectivo es muy difícil. Hoy sabemos que el humo del coche, del gasoil, es más cancerígeno que el tabaco, pero ¿quién es el guapo que dice vamos a prohibir el gasoil, no? O sea, el 50% de las personas que sufren cáncer de pulmón no han fumado en su vida. Y hay muchas circunstancias actualmente con este concepto erróneo que tenemos de progreso que es muy difícil parar, ¿no? La incidencia está aumentando año tras año y en los perros es una cosa brutal. Todo lo que estoy diciendo hay referencias bibliográficas detrás, o sea, he intentado que las cosas que digo estén referenciadas. No hemos puesto más, hemos puesto 76 referencias, pero podría haber puesto 500. Las referencias que expongo aquí, la verdad es que muchas de ellas vale la pena repasarlas luego, porque es importante que nos sentemos primero, porque podemos perder el conocimiento cuando nos enteremos de cosas que se saben, pero que no se difunden prácticamente. La OMS prevé que el número de nuevos casos aumente un 70% en los próximos años. Este es un cuadro que lo saqué en alemán porque no lo conseguí en inglés y no soy un experto montando estas cosas. Esto es de la Sociedad Americana del Cáncer, que habla de este tema. En 1910 la estadística ofrecía datos de un 1,25% de población que se afectaba de cáncer. En el 60, 2%. Y no es que en aquella época no éramos capaces de diagnosticarlo, claro que se diagnosticaba. En la época de los egipcios se diagnosticaba. Cuando a una mujer le salía un cáncer de mama se diagnosticaba. No se sabía lo que era, pero bueno. En el 2010 la incidencia es actualmente del 33%, es decir, que 1 de cada 3 personas va a pasar cáncer a lo largo de su vida. Probablemente más.
se prevé ese 70% para el 2020. Bueno, es una locura lo que está pasando. Y todos, en el fondo, los que critican esta situación es porque estamos orientando el cáncer solo hacia la terapia. No lo estamos haciendo prácticamente prevención. Apenas citamos los factores de riesgo, pero es muy incómodo hablar de los ftalatos de plástico, que son disruptores endocrinos, lo tenemos hasta en la sopa. Cualquier análisis a cualquier persona, tenemos más de 50 tipos de ftalatos en sangre y son los causantes número 1 de cáncer de próstata, de mama, de ovario, de útero, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy se puede analizar ftalatos en sangre que nos sirven de indicativo, nos indican si vamos a padecer cáncer o no, de ovario o de órganos ginecológicos, ¿no? Sin embargo, claro, eso es muy incómodo de hacer, enormemente incómodo de hacer. Causa número 1 de causa de muerte en animales de compañía. En series de más de 2.000 necropsias se ha observado el 45% de los perros fallecen por el cáncer y por el pentotal que le ponemos, claro. Tienen 35, los perros, ¿qué es lo curioso de todo esto? Los perros tienen 35 veces más cáncer de piel que en humanos, 4 veces más cáncer de mama, 2 veces más de leucemia y 10 veces más de osteosarcoma. Yo esto no me lo creía, pero el trabajo está publicado aquí, en la referencia bibliográfica. Y la batalla del cáncer se está perdiendo. Estamos manipulando un poco la estadística, pero no hay ninguna persona hoy en día que en su entorno familiar o de amistades no tenga a alguien que se ha muerto de cáncer, o que está enfermo, o que está con terapia. Es una verdadera epidemia. Y no somos conscientes de eso. Pensamos que esto es una cosa que se conoce desde hace miles de años y que siempre ha sido así, pero no. Esto ha sucedido en los últimos 50 años. Esta barbaridad. Y a pesar que la cirugía, la quimio y la radioterapia ofrezcan soluciones, parciales o no, en casos concretos, la medicina convencional no tiene una serie de factores, no tiene presente una serie de factores que son los que vamos a hablar un poco en cuenta, porque solo se trata de tratar el cáncer localizado, pero no se considera que es un problema sistémico. Si tengo un osteosarcoma en la porción distal del radio, pues ¿qué hago? Pues radioterapia en humanos. Nosotros casi no hacemos eso. Ahora hay una clínica en Córdoba que hace radioterapia, quimio, que es difícil también, al final la amputación. Pero la causa que ha hecho que eso saliese aquí está en mi organismo. Es un problema sistémico. En la medicina convencional empieza a considerar el problema sistémico cuando hay metástasis. Entonces piensa tumor inicial y tumor secundario. Pero en el fondo la causa que ha hecho que esto esté aquí la tengo en mi organismo. Y entonces eso limita mucho la terapia, evidentemente. Y por eso de pensar que no es sistémico sino localizado nos limita muchísimo. Y por supuesto, bueno, no voy a repetir, los protocolos básicos que usan las clínicas que hacen este tipo de aproximación integral tienen en cuenta generalmente el protocolo incluye estos 7 factores. Y vamos a hablar un poquito de ellos nada más, superficialmente. En el artículo está bastante bien explicado, pero voy a pasar bastante por arriba porque si no se nos pasa el tiempo. Primero, considerar y evaluar las posibles causas. Vamos a usar un ejemplo, el del linfoma. Segundo, establecer medidas que neutralicen dichas causas. Tercero, ejercer acciones que inhiban los eventos primarios del proceso cancerígeno. Aquí es donde actúa la quimio y la radio. Establecer una dieta individual, libre, natural, libre de aditivos, neutralizar las deficiencias nutricionales, manejar los efectos secundarios de la quimio y la radio en caso de usarla, y utilizar procedimientos y enfoques diferentes, ¿por qué no? Primero, posibles causas de la enfermedad. Intentar cumplir el principio básico de la medicina, es decir, ¿cuál es? Cuando hay una enfermedad, ¿qué es lo que nos han enseñado? Pues combatir la causa, pero con el cáncer no se está haciendo. No combatimos la causa, combatimos el efecto, y así nos va. Las causas son enormes, porque si vemos este cuadro nos podemos volver locos. Pero hay mucha información al respecto en casos concretos de diferentes tipos de cáncer. Y
En los animales de compañía esta situación es terrible. Lo que sí sabemos con seguridad, y hay trabajos un montón publicados, es que todo enfermo de cáncer padece de una carga tóxica altísima. Los análisis son difíciles de conseguir porque no es muy agradable buscar esta información, ni siquiera en humanos. Los animales tenemos, bueno, yo me incluyo, tienen una carga tóxica muy superior a la de los humanos. Hay un estudio muy interesante que, a ver si esto funciona, que se hizo en Estados Unidos en una fundación, que os pongo la página web, la tenéis ahí también. Analizaron 70 sustancias químicas en orina y sangre en un grupo importante de perros y gatos y, vamos, cucarachas. Es decir, esto no está en el artículo, pero si lo miráis en la página web que os cito de la fundación esta privada, hicieron análisis en un laboratorio súper especializado, analizaron también sangre y orina humanos. Los perros tienen los perfluoroquímicos, que vienen todos del teflón, de las sartenes estas de antiadherentes, que son súper malas. Tiene una concentración 2,4 superiores en perros que en humanos. Y tú dices, pero si los perros no fríen las patatas fritas, ni se fríen los huevos fritos, ni la carne, pues tienen eso. Es curiosísimo, porque el teflón se ingiere por inhalación, evidentemente también. Los difenilos polibromados que tenemos hasta en la sopa, los perros tienen 23, los gatos 23 veces más, una concentración 23 veces más que en humanos. Mercurio, metales pesados, 5 veces más que en humanos. No se ve muy bien porque como no soy un experto, pero bueno, el 20% de los químicos analizados supera 5 veces la presente en humanos. O sea, en gatos igual el 40%, el 56%, 5 veces, esto es una barbaridad. Esto es un análisis de flúor en piensos que utilizan harina de huesos. La concentración de flúor en las exposiciones en perros calculadas en función de la cantidad de pienso que comen, porque es la única alimentación. En niños, los niveles asociados a cáncer de hueso es de 0,011 a 0,019 miligramos por kilo por día. Lesiones en dientes, en fin, los límites legales de flúor en el agua, en Estados Unidos les ponen flúor en el agua, que es una barbaridad, son 0,11 11 miligramos por kilo. La exposición en los perros, mira dónde llegan, en los piensos que utilizan harina de huesos, porque están muy contaminados con flúor. Entonces, lo de la carga tóxica está clarísimo, la tienen y está súper demostrado, pero es enormemente incómodo porque cuando empezamos a preguntarnos ¿y por qué? ¿Por qué tienen los perros una carga tóxica más alta que los humanos? Si nosotros estamos en la cumbre de la pirámide de alimentación, o sea, evidentemente los osos polares tienen una concentración de mercurio y de disruptores endocrinos también altísima, porque comen mucho pescado con mucha grasa y el mar está bastante contaminado también, con mercurio sobre todo. Pero si sabemos que hay una carga tóxica, ¿por qué no actuamos sobre ello? Y sobre todo en la prevención. ¿Cómo? Intentar reducirla y segundo, intentar evitarla. Esto es muy fácil decirlo, pero tampoco es fácil hacerlo. Y estas medidas tienen que ser una prioridad al hacer una terapia. O sea, incidir en la causa, no incidir solo en el efecto. Y sobre todo es prioridad en la prevención. Las clínicas estas que hacen medicina integrativa en Estados Unidos, a los perros a partir de cierta edad se les administra una serie de suplementos nutricionales para ayudar al hígado a metabolizar todas esas toxinas. Vamos a poner el ejemplo del linfoma. Todavía se dice en muchos textos que no se sabe la causa, se dice que es un problema multicausal, pero hay una serie enorme de análisis hechos que relacionan directamente el linfoma con con el uso de ciertos pesticidas relacionados con los derivados del ácido 2,4-diclorofenoxiacético, herbicidas y cosas así. Pero hay muchos más estudios hechos, y estudios en los que se demuestra claramente la incidencia del linfoma en animales a los que se les ha dado carbamatos, insecticidas organofosforados, organoclorados,
lindano. Yo me acuerdo de usar lindano, unos tubitos así pequeñitos en los perros, porque era lo que nos vendían. La verdad es que no me imaginaba que fuese esto, y no me extraña que mucho del linfoma que ella ha tenido ha sido consecuencia de todas estas cosas que yo le he dado. ¿Cuántos collares con diacinón que existían? Yo no sé si todavía hay collares de pulgas con diacinón. Hace 20, 25 años los vendíamos como churros, los collares con diacinón, con terbufón, con las permetrinas. Bueno, y hay estudios que los tenéis todos ahí apuntados, porque habría que, no creáis nada de lo que estoy diciendo yo, comprobarlo por vosotros mismos, la relación con todo esto. Y si somos conscientes de esta relación en el linfoma, lo lógico es que tenemos que ser responsables a la hora de elaborar un protocolo terapéutico. Porque si no estamos tratando solo el efecto. ¿Cómo podemos controlar un poco la causa? Pues en el protocolo terapéutico, los 7 puntos estos, tenemos que buscar, primero evaluar las causas, que las hemos determinado en el caso del linfoma, establecer medidas que neutralicen dichas causas, como cambios en el modo de vida, qué pesticidas has usado, sigues usando insecticidas, usas collares, no usas collares, qué insecticidas sistémicos estás usando, qué tiene de malo durante una terapia decir ya no le pongáis más pipetas durante la terapia esta que vamos a hacer para el cáncer. ¿Por qué seguir poniéndole pipetas todos los meses? Si ni siquiera, o sea, yo mando pipetas cuando tiene pulgas. Si no tiene pulgas, pues no le mando pipetas. Pero bueno. Y sobre todo establecer un protocolo de detoxificación orgánica. ¿Cómo estamos de tiempo? Perdona. Eso, tengo que ir rápido. Esto es lo más importante de todo. Y esto es fundamental en la prevención, protocolo de detoxificación orgánica. ¿En qué consiste? Sino simplemente ayudar al organismo enfermo a que desintoxique, a que limpie, a que el hígado funcione. Y el hígado necesita un apoyo nutricional específico. En el artículo, en la página siguiente, hay un hígado que hizo aquí una presentación mi compañera, de detoxificación hepática. No sé si os acordáis de toxicología, fase 1 de detoxificación hepática, fase 2 de detoxificación hepática, porque los nutrientes requeridos para que el organismo pueda eliminar todos estos pesticidas, que son generalmente todos liposolubles, se depositan en la grasa. Estas sustancias, para poder ser eliminadas, tienen que ser transformadas en sustancias hidrosolubles. Entonces el organismo utiliza 2 fases, que eso se estudia en la toxicología. Los toxicólogos están gritando todo el día acerca de esto y no les hacemos caso. Hace falta una serie de nutrientes específicos que están especificados aquí en este cuadro. Si os leéis después el artículo con un poco más de calma, pues lo podéis entender un poco mejor. Entonces, tanto en fase 1 como en fase 2 hace falta una serie de nutrientes específicos, vitaminas, minerales, aminoácidos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es una forma perfecta para ayudar al organismo a eliminar todos esos carcinógenos. Lo ideal es usarlo, evidentemente, en prevención, pero durante la terapia también, evidentemente. Y este protocolo forma parte, como dice, del sistema de prevención que hacen actualmente en los Estados Unidos, por ejemplo, en Alemania, en las clínicas donde tienen criterios más integrativos. Y también porque este protocolo ayuda a que los efectos secundarios de la quimio no sean tan agudos con todos estos nutrientes. Una de las sustancias que más se está utilizando, como bien visteis en la diapositiva primera, de la vitamina C por vía endovenosa. Esto hay que estudiarlo, evidentemente, y irlo probando poco a poco. Habría que hacer un seminario para detallar un poco más estas cosas, porque en una hora no da tiempo de hablar de todo ello. Entonces hemos hablado de establecer medidas que neutralicen dichas causas, que son evitarlas primero y segundo, ayudar al organismo a eliminarlas. Y luego vamos a intentar inhibir los procesos primarios del proceso cancerígeno, es decir, qué es lo que hace la quimio normalmente. Los procesos primarios son, supongo que habéis oído hablar ya, reducir la estabilidad genética, inhibir la angiogénesis, inhibir la inversión en la metástasis. La quimio actúa normalmente en uno o en varios de estos, pero no en todos. Y hay una serie de sustancias que están aquí listadas en los 2 cuadros anteriores, en los cuadros posteriores, sobre nutracéuticos que previenen, que intervienen en todos estos factores también. Es decir,
nutracéuticos que previenen el daño sobre el ADN, nutracéuticos que controlan los genes de regulación, nutracéuticos que actúan sobre la inflamación que provoca el cáncer, por ejemplo la curcumina, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es una forma de terapia también, pero hay que conocerla, hay que estudiarla y hay que conocerla. Y no usar las cosas así voy a probar y ya está, sino que hay que procurar estudiarlas un poquitito y hay muchísima información al respecto. Y por ejemplo aquí, qué sé yo, es lo que sale en la silimarina. Nosotros entendemos la silimarina y la usamos en los problemas hepáticos, pero si usamos un cóctel de nutrientes, de nutracéuticos, es muchísimo más efectivo tratar el hígado, aunque no tenga cáncer, porque le estamos dando al hígado lo que necesita para desintoxicarse y para limpiarse. Dieta individualizada, natural y libre de aditivos. Uno de los problemas del cáncer es que en humanos el 40% de las personas que tienen cáncer tienen deficiencias nutricionales, incluso al principio. Y en perros pasa exactamente igual. Si veis los trabajos que hay publicados al respecto, las deficiencias nutricionales en los perros enfermos de cáncer es impresionante. Y le estamos teóricamente dando una dieta completa, pero la enfermedad hace que el tumor necesita una cantidad enorme de energía y de nutrientes. Y claro, hay una deficiencia nutricional. Y sabemos, pero en medicina humana apenas se le da importancia a la nutrición y a los suplementos durante las enfermedades. Y es importante neutralizar esas deficiencias durante la terapia. Y lo es de la dieta individualizada, evidentemente. Se sabe, el trabajo está publicado allí, hay varios trabajos publicados, que simplemente una deficiencia de ácido fólico, B6, 12, CE, hierro, zinc, niacina, lesionan el ADN igual como si se lesionase con radiaciones ionizantes. Y yo eso lo leí y digo, no puede ser, pues es cierto, se sabe perfectamente. El magnesio es capaz de estabilizar la estructura del ADN y su mecanismo de reparación. Hoy se usa muchísimo el magnesio. El zinc, el selenio, los ácidos grasos omega, todo eso. Y aminoácidos como la lisina, la prolina, la arginina. El simple uso de la proteína de suero de leche tiene unos efectos fantásticos. Y la dieta individualizada. ¿Por qué dieta individualizada? Porque es importante, los americanos lo hacen, los alemanes también, reducir la fuente de carbohidratos completamente. No darle azúcar, nada, absolutamente. Cereales fuera, solo si es lo más natural la dieta mejor. Proteína, vegetales y punto. La restricción calórica es fundamental, es lo que están haciendo generalmente. El efecto de la restricción calórica hay quien dice, hay científicos que dicen que es mucho más efectiva que la quimio y que la radio. Y yo os recomiendo, porque tiene efectos proapoptópicos, antiinflamatorios y antiangiogénicos, la restricción calórica. Yo cuando lo leí a primera digo, no me lo puedo creer. Pues sí, irá del trabajo publicado, porque no es solo un trabajo, son muchos los trabajos publicados donde se han probado las dietas hipocalóricas durante el cáncer. Y los perros no pierden peso. Yo tengo 2 tekel que comen solo carne cruda, huesos crudos, les doy pienso porque no soy un fanático y porque se me olvida descongelar los muslos de pollo, y le doy huevo y le doy de todo, pero bueno, básicamente alimentación natural. Os recomiendo que veáis esta conferencia de Thomas Seyfried, que es un oncólogo que habla de la importancia de la restricción calórica. Él habla mucho de Otto Warburg, del efecto Warburg. Hace un comentario en una conferencia que la podéis ver en YouTube, tenéis la dirección ahí, está en inglés, claro. A la mitad hace comentarios de los veterinarios y cita un caso de un perro con mastocitoma, que desaparece el mastocitoma, saca las fotos y todo, simplemente con dieta hipocalórica, en ese caso cetogénica. Una dieta cetogénica es una dieta más alta en grasa, en proteína y 0 calorías, ¿no? Las dietas más usadas actualmente para hacer esto es la BARF, la Bones and Raw Food, o ACBA, alimentos crudos biológicamente asociados, adaptados, no, biológicamente, ya no me acuerdo, pero bueno, la dieta cetogénica y la llamada también paleolítica, que es igual a la BARF,
básicamente. Es dieta crudívora, la cantidad que solemos dar es entre 15 y 20 gramos de proteína de carne por kilo de peso por día, dividido en 2 veces, verdura toda la que quieran, y punto. Huevos se le puede dar, en fin, una dieta crudívora, básicamente. Si les da miedo, pues la pueden cocer un poquitito, por supuesto, no pasa nada tampoco. Pero bueno, ¿por qué no se recomienda el uso de dietas industriales? Por una serie de razones. Primero, porque las etiquetas no nos dan información suficiente. Generalmente ponen en las etiquetas carne y subproductos cárnicos, que me parece muy bien. Y luego hay gluten de maíz, gluten de trigo, etcétera, etcétera, etcétera. Y sobre todo porque no sabemos esos subproductos de dónde vienen, ni qué se ha hecho con esos subproductos, y cuál es el origen de esos subproductos. Porque claro, yo trabajaba en mataderos hace muchos años, y yo sé, o sea, las vacas tuberculosas las tirábamos al contenedor, los cerdos que tenían no sé qué al contenedor, las tripas de los cerdos con todas los áscaris y todas las tal, al contenedor. Cuando el contenedor estaba lleno, que aquello cantaba, que no veas, venía a la empresa y se lo llevaba, y eso se calienta a temperaturas altas, en ollas de presión enormes a 3 bares, y matan todos los gérmenes, y eso se transforma en harina, y esa es los subproductos que utilizamos. Que está bien, evidentemente, porque pienso que hoy en día volver a la dieta natural a todos los perros del mundo, eso puede ser un caos. Lo que tenemos que hacer es mejorar la calidad de los piensos, que han mejorado bastante en los últimos años, evidentemente. Ya son más claros, pero en caso de cáncer, 0 carbohidratos. Hay aditivos que incorporan la materia prima que luego utilizan en los piensos que no están citados en la etiqueta, entonces no lo sabemos. Y pueden haber productos de origen transgénico que intentamos evitar, aunque teóricamente no se permite, pero es muy difícil de controlar eso. Y sobre todo lo eliminamos porque se pueden incluir posibles mutágenos que se generan al tratar el alimento a temperaturas superiores a los 120 grados, que es lo que hacen la mayoría del extrusionado de los piensos. Acrilamidas, aminas heterocíclicas. Esto es uno de los mutágenos más potentes que existen actualmente. Están empezando a quieren hacer controles en patatas fritas porque las calientan en aceites a más de 120 grados, y en sanidad están empezando ya a controlar las acrilamidas y los hidrocarburos aromáticos policíclicos de freír el filete en la parrilla con el fuego. O sea, ahí son unos mutágenos potentísimos. Y hemos estado buscando, yo he estado consultándolo también con compañeros en Alemania, de analíticas de acrilamidas, aminas heterocíclicas y esto en piensos, y es prácticamente imposible conseguir estudios que hayan hecho esto. Me han mandado unos cuantos, los tenéis ahí, y por eso esos son los típicos estudios que si los vais a leer, sentaros en una silla, poneros un whisky, y luego leerlo tranquilamente. Están ahí, o sea que los tenéis ahí. No voy a hablar más del tema porque es una cosa que, bueno, neutralizar las deficiencias nutricionales es fundamental porque la mayoría de los animales tienen, hemos dicho, deficiencias nutricionales. Efectos secundarios de la quimioradio, en caso de usarlos, todos esos nutracéuticos ayudan a reducir los efectos secundarios. Incluso hay sustancias como la glutamina, que es fantástica para reducir los problemas intestinales, diarrea y cosas así, mucosidad, y para muchas más cosas. La glutamina es un producto, es un aminoácido tonto, que no conocemos prácticamente y que tiene una utilidad impresionante. Otra vez a lo mismo, efectos secundarios, y hablo aquí un poco de utilizar procedimientos y enfoques diferentes a la quimioradio. ¿Por qué no? Nosotros lo podemos hacer. Antes de usar pentotal sódico, ¿por qué no podemos probar otras cosas? Evidentemente, daño no hacemos mientras sea ético y no hagamos daño. Y si hace falta un consentimiento informado, pues perfecto. En humano es muy difícil hacerlo, pero nosotros lo podemos hacer. Si yo tengo toda la semana 5, 6, 7 casos de cáncer, pues joder, y que no lo puedo, ¿por qué no puedo sentarme y con los compañeros y decir, oye, vamos a hacer un estudio? He leído que el ácido cítrico, porque se ha publicado 8 casos clínicos de un médico mexicano que se apellida Jalabe, yo le pregunté, me mandó uno de los trabajos y me dice, muy fácil, dosifica igual en peso,
procura que el perro beba agua, que el perro no va a poder beber agua porque en un humano se toma el omeprazol, luego el ácido cítrico en una dosis determinada y se toma 2 vasos de agua, pero el perro no le puede decir tómate 2 vasos de agua ni meterle 2 vasos de agua con la jeringa. Entonces lo que hemos pensado es decir, vamos a probarlo antes de matar al perro, por supuesto, y preparamos un caldo de pollo riquísimo, simplemente caldo de pollo. Y el perro se le da el ácido cítrico y los 2 vasos de caldo de pollo que se vuelve loco para tomárselo. Y encima, y el omeprazol por la mañana si vemos que tiene problemas. Pues lo probamos 15 días, ¿qué pasa? Eso no le hace daño. Y si funciona, pues estupendo y cogemos práctica. Y si no funciona, pues lo desechamos y ya está. Todos estos nutracéuticos tienen efectos... es un enfoque diferente a la quimio. Es decir, si estudiáis la curcumina tiene facultades anticancerígenas. Hoy en día se consigue curcumina liposomada, es decir, rodean la cúrcuma con un liposoma, entonces se absorbe mucho mejor, también por vía intestinal, y se consigue dosis más altas en sangre, se consigue por internet en un laboratorio alemán. También se consigue ácido lipoico liposomado, vitamina C liposomada. Hay una serie de alternativas que tenemos que no aprovechamos porque no las conocemos y porque no profundizamos un poco en ello. Esto es la carátula de un libro que pensé, ¿lo pongo o no lo pongo? Igual me llaman hereje y me abren un expediente en el colegio veterinario. Bicarbonato sódico. Las células cancerígenas tienen acidosis fortísima porque utilizan la glucosa y se produce ácido láctico. Hay una acidosis fuertísima alrededor de la célula cancerosa. Entonces, es una cosa muy antigua. Aquí pone, no se lee muy bien desde allá, se pone Rich Man's Poor Man's Cancer Treatment. Es decir, tratamiento del cáncer del hombre rico y del hombre pobre. La pone en verde porque hubo un médico italiano, oncólogo, que empezó a usarlo por vía endovenosa y le quitaron el título porque tuvo un montón de problemas. Tuvo resultados muy buenos, otros no. Simoncini se llama, lo cita el libro. Yo lo conseguí de casualidad y me lo he leído, porque digo, antes de emitir un juicio y decir, como a Simoncini le quitaron el título y lo demandaron y todo, tal, el pobre hombre lo destrozaron, pues yo no creo en esto. Pero me lo leí y no voy a decir lo que ha pasado porque me enrollaría demasiado. Pero, ¿qué hacen? Lo que usan esto, una parte de ácido de sodio bicarbonato sódico, 2 partes de el jarabe de arce, no, el sirope de arce, se me olvida la palabra sirope, 2 partes de sirope de arce, calentarlo en una olla al fuego, 5 minutos, que no hierva demasiado, 5 minutos para que se mezclen bien. 2 cucharaditas, una cucharadita 2 veces al día, es una dosis alta pero es una sustancia que produce alcalosis metabólica. Pues hay un montón de referencias de que funciona muy bien. Yo no lo he usado, o sea, tengo ganas a veces de usarlo, pero claro, no tengo ya, después de 40 años, digo, ya no me voy a meter más en la clínica, que ya está bien. Y mi mujer ya me pone verde cuando me voy a ir a la clínica los martes, entonces digo, ya, bueno, vale, pero por lo menos lo difundo y os lo suelto. Pero leeros el libro, yo me lo he bajado por internet, me costó 12 euros, ya no me acuerdo. Y lo tengo en el libro electrónico y ya está. Y, oye, antes de usar Pentotal, ¿por qué no? ¿Qué pasa? ¿Hay algo malo por eso? Nada. Y la asignatura pendiente es la quimioprevención. La palabra quimioprevención no es muy cómoda porque piensas que es usar quimio para la prevención. La única forma de hacer quimioprevención es eliminando tóxicos del organismo. Punto. No hay otra forma. Y también tenemos que pensar que mientras no combatamos directamente la causa no vamos a solucionar el problema. Con vitamina C no curamos el cáncer, evidentemente. Tenemos que tratar la causa. La vitamina C nos puede ayudar, es un quimioterapéutico, puede alargar enormemente la vida del animal, puede mejorar la terapia anticancerígena con quimio, se reducen los efectos secundarios. Hay casos clínicos citados que se cura perfectamente.
pero cada caso es diferente porque no controlamos todas las variables. Cuando llega un perro con cáncer, no controlamos las variables, no sabemos lo que hay. Podemos hacer una ecografía, una radiografía, una analítica básica, pero hay 10.000 cosas que se nos escapan de las manos. Entonces, mientras no controlemos las causas, estamos perdiendo el tiempo y así nos pasa y terminaremos considerando el cáncer como un efecto colateral del concepto de progreso que tenemos hoy en día, que nos pasamos hacia lo absurdo. Pongo el Teide por si queréis ir a Tenerife, me llamáis y os invito a comer o lo que sea, ¿vale? Y voy a pasaros con Cristina, que ella es bióloga, acaba de leer hace unos meses su tesis doctoral en biomedicina y os va a hacer un pequeño resumen con los nutracéuticos, ¿de acuerdo? Es cortito, no os canséis, luego nos tomamos una cerveza, ¿vale? Gracias.